Comienza Voces del Poder, nuestro panel de conversación de cada mañana aquí en CNN Chile Radio. Y están con nosotros en esta mañana la profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Laura Albornoz. Muy buenos días, muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y Aldo Casinelli, cientista político y académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Aldo? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos los dos en este frío día lunes, ¿no? Sí. Está medio helado, acá en Santiago por lo menos. Oye, partamos con la conversación con la vista puesta ya en la cuenta pública. El próximo 1 de junio el presidente José Antonio Kast va a entregar su primer mensaje. Evidentemente que es poco lo que puede entregar desde el punto de vista de la gestión en un par de meses de mandato recién, pero va a llegar con un elenco nuevo, con un nuevo diseño, así se entiende, al menos con el cambio de gabinete que le da un impulso distinto. Claudio Alvarado hablaba de la segunda fase, de hecho, del gobierno, Laura. Tras este cambio de gabinete, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que tiene el gobierno y el presidente para esa cuenta pública? Sí, yo creo que el principal desafío es lograr mantener este giro, que fue esta decisión rápida, hacer el cambio de gabinete más rápido de la historia reciente. En menos plazo. Esta es una facultad absolutamente privativa y yo creo que todas las presiones, estoy diciendo lugar común, pero todas las presiones asociadas con lo temprano, la verdad que no tienen ninguna justificación, porque más vale que lo haya hecho a que haya seguido esperando frente a los problemas que internamente había en el gabinete, particularmente con dos áreas que eran estratégicas, no eran cosméticas, digamos, la vocería y el área de seguridad. Ahora, dicho lo anterior, efectivamente yo no creo que tenga mucho que mostrar, pero sí puede proyectar lo que quiere lograr y sobre todo lo que puede hacer, principalmente desde mi punto de vista, es utilizar este 1 de junio para hacer una convocatoria honesta, de corazón, de querer convocar a todos los sectores. Porque esto no se ha logrado. En el discurso sí se instala la idea de querer convocar a todos, que ser el representante de todos los chilenos, mal que mal, ganó con un buen porcentaje de los votos en nuestro país, pero sin embargo ha estado permanentemente torpedeado con decir una cosa y actuaciones distintas. Recién leía el famoso decreto 333 del Ministerio de Hacienda, que le quita un porcentaje importante de recursos al Ministerio de Salud y a las acciones de salud. Sí. Entonces no se condice, vamos a empezar con la temporada de los resfríos, todavía no se ha provocado la vacunación de los niños pequeños, que generalmente en esta época ya debería estar operando. La gente está pasando frío, hay problemas además con el aumento de los precios particulares de gas y todos los energía que en definitiva calienta los hogares, permite alimentarse, etcétera. Entonces yo creo que hay que hacer que las palabras sean hechos concretos y particularmente su voluntad de diálogo con la oposición. Yo creo que eso es muy importante, las señales que él va a dar, y si no va a utilizar el 1 de junio para utilizar esta retórica irónica, a veces hiperbolaria, o a veces, no dijo hipérbole, dijo metáfora. Yo creo que eso no es necesario. Él tiene que hablar en un lenguaje claro, pero sobre todo tratar de efectivamente hacerse cargo de las preocupaciones de los otros sectores del Parlamento. O sea, el tono va a ser bien importante. Aldo, ¿cómo ves tú esto? Bueno, claramente va a ser más bien un mensaje en el sentido de marcar una hoja de ruta de lo que queda para su mandato, porque hacerse cargo de lo que viene para atrás, tiene un par de acciones, sobre todo lo que pasó en marzo respecto de los combustibles, por ejemplo, en su accionar, el tema de cómo se ajustan las cuentas públicas, por ejemplo, en ese tema. Pero lo importante no es lo que ya se ha hecho y cómo actúa sobre eso, sino que cuál es la línea de acción. Y ahí, claramente, al tener tú un proyecto tan importante como el de reconstrucción, que va a empezar a tramitarse en el Senado a la semana siguiente, porque eso es lo que sucede, ¿cuál es el ánimo con que termina esa cuenta pública? O es más bien, más que cuenta pública, ese mensaje presidencial. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. O esa va a ser lo que va a marcar la diferencia. Es un ánimo más bien como lo que vimos ayer con el ministro Alvarado, por ejemplo, que llama a tener un espacio de diálogo constructivo. Es decir, ¿sabe qué? Yo estoy abierto, o sea, el gobierno está abierto a trabajar distintos temas. Aquí hay ciertos focos que son clave y que me parece que el gobierno ya lo ha instalado, que son retomar el crecimiento y la responsabilidad fiscal por el otro lado. Y me da la impresión que en eso hay un amplio consenso. Pero sobre eso,
y aquí es donde viene lo importante, es cómo le dan la bajada legislativa a esto. Sea en este proyecto, sea en proyectos complementarios, como lo que ha salido con Salacuna Universal, por ejemplo. Es retomar el proyecto que ya existe y darle urgencia, incorporarlo en el proyecto. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahí es donde cosas concretas. Es que más que cosas concretas es cómo traduces ese ánimo que debiera estar en el mensaje en esas cosas concretas que dices tú. De acuerdo. En cómo lo materializas. ¿Estás de acuerdo? Y aquí también es algo que hemos conversado muchas veces cuando se tramitan proyectos de esta magnitud. ¿Es pertinente sacar un proyecto de esta magnitud con un voto de diferencia? ¿O esto requiere acuerdos transversales que impliquen que esto es una política de Estado que trasciende lo que va a durar este gobierno, que dura 4 años, pero ya le quedan prácticamente 3 y en 2 años más entramos en elecciones? ¿Es pertinente avanzar y profundizar medidas que son relevantes para precisamente los puntos que le interesan al gobierno? Crecimiento y responsabilidad fiscal, más allá de uno, y lo dijo Laura, que para mí creo que es el motivo del cambio de gabinete, el tema de seguridad. O sea, la emergencia está ahí, pero para eso también necesitamos una serie de proyectos. Y un ejemplo, o 2 ejemplos pueden estar acá en el fast track legislativo que se utilizó en el periodo anterior, y en el proyecto de reforma al sistema de pensiones, que también implicó mucha discusión, pero un amplio acuerdo, con gente que no necesariamente quedó contenta con todo lo que se resolvió. Claro, hubo hartas voces críticas también. Laura, y en ese sentido, ¿qué señal específica podría dar el gobierno de esta apertura al diálogo para que se transforme en algo concreto, como comentaba? A ver, yo tengo la impresión de que el debate en el Senado va a ser bastante más complejo que lo que resulta de la Cámara de Diputados, con mucho respeto por los parlamentarios, pero nosotros, me parece, la semana antepasada hablábamos del pirquineo de los votos, ¿no? Sí. Y eso no se puede dar, el Senado en esto es más riguroso, más apegado a ciertos protocolos. Yo creo que uno debe efectivamente poder negociar, como dice muy bien Aldo, complementos a este proyecto, ya sea desmembrándolo o incorporando temas. Fíjate que tocó un asunto súper importante. En la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de Salacuna, que es ampliamente, históricamente añorado la modificación del artículo 203. ¿Por qué no hacer un esfuerzo ahí en el propósito de, si le vas a dar un beneficio a las empresas, por qué no definitivamente este proyecto de la modificación del 203 es un complemento o una compensación que las empresas pueden hacer para la mayor inclusión de la mano de obra femenina, que es un problema que sigue subsistiendo. Tendrían más espacio para hacerlo ahora, ¿no? Tendrían espacio para hacerlo ahora. Se está otorgando la rebaja tributaria más grande en las últimas 4 décadas a las principales empresas de Chile, porque como contrapartida entonces no ponemos sobre la mesa el que las propias empresas sean las que financien esta modificación a la norma que se viene añorando. Entonces tiene que estar dado, como dice Aldo, por gesto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que es muy importante, porque no todos tenemos la buena capacidad para comunicar, otros está a su favor, otros no. En el caso particular del presidente Kast, tiene un juego de palabras que lo hace caer muy rápidamente en la ironía. Entonces yo creo que él tiene que tratar de hacer un intento por efectivamente hablar desde el corazón y pedir esta contribución colectiva, porque si no, ¿sabes lo que sucede? Que con esta prontitud de la caída de la encuesta y de evaluación del gobierno se va a producir una sensación permanente de molestia que ya está instalada en la opinión pública y que está dada por hecho objetivo, el aumento del precio de los combustibles, el aumento del costo de la vida, y una serie de otras medidas, la sensación de que se está privilegiando a los más ricos con esta reforma tributaria. Entonces yo creo que se requiere aquí de una, que lo tienen algunos ministros en particular, tú mencionabas recién al ministro Alvarado, yo creo que hay algunos ministros que tienen esta actitud, García Rominó, lo he mencionado en otra oportunidad, la ministra Maicho Malí, yo creo que hay una necesidad de poder cambiar el tono para que ellos mismos puedan gobernar con la tranquilidad necesaria. Ahora, ahí hay un tema interesante también. El ministro Alvarado dice, sí, estamos dispuestos a ampliar el plazo, digamos, no lo dicen esa palabra, pero están dispuestos a ampliar el plazo más allá de junio para la tramitación del proyecto. Aldo, y ahí en ese punto entra en un choque con las pretensiones que tenía el ministro Quirós de despachar esto precisamente a más tardar en junio. Ese era su objetivo, sacarlo del Congreso el proyecto en junio. ¿Tú crees que ahí se revela alguna tensión entre
el Team Quirós, digamos, y el Team Alvarado, o que esto forma parte del proceso de adaptación que necesita el gobierno nomás? No, yo creo que lo que sucede acá es que es un gobierno que viene entrando, todavía no tiene 3 meses, es un proyecto muy importante. El ministro Quirós, si bien tiene mucha experiencia en su materia, también tiene que ir adaptando, ir conociendo cómo es la tramitación legislativa. Esto no es tan simple como la economía. Y aquí yo creo que es muy importante un concepto que en los 90 era muy utilizado, que era la tecnopolis. La capacidad de fundamentar técnicamente, pero también darle viabilidad política a las decisiones. Sí. Y yo creo que eso es lo que se está tratando de hacer hoy día. Yo escucho al ministro Alvarado, al ministro García Ruminot, incluso a los subsecretarios, a Pavés, a Castillo. Yo lo escucho y siento que tienen esta lógica. Y me da la impresión que el ministro Quirós ha ido adaptando también esta lógica. Hay una frase muy buena también para construir frases, esto de le faltó oficio al oficio. Sí. ¿Se acuerdan? Esa lógica yo creo que también van dando cuenta de que, mire, ¿sabe qué? En el Senado necesitamos sentarnos a conversar con un poquito más de calma. Ya pasamos la primera valla, Claro. a mí me da la impresión que era la más compleja, que es la Cámara de Diputados, por la dispersión, no solamente por las distintas posiciones, sino por la dispersión que se produce en la Cámara de Diputados, y salió relativamente bien. Sí. Pero ahora, en el Senado, que son 50 personas que tienen que tú los sacas de la contingencia política, además, del día a día en términos políticos, por lo tanto tienen la capacidad de proyectar con mayor tranquilidad el efecto legislativo de lo que se está tramitando. Creo que ahí hay elementos mucho más sólidos para construir un acuerdo. Oye, vamos a analizar al regreso de la pausa lo que pasa en la oposición también, ¿no? Acá se necesitan 2 para el tango, digamos, y hay que ver lo que está ocurriendo en la oposición. Estamos con Laura Albornoz y Aldo Casinelli, aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa, 9:52, y seguimos de inmediato con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Voces del Poder. Laura Albornoz y Aldo Casinelli, nuestros invitados para esta mañana. Estamos conversando sobre el proyecto de ley de reconstrucción, sobre lo que viene en el Senado. ¿Cómo ves tú a la oposición, Laura, ante este escenario que se va a empezar a dar en el Senado ya a partir de la próxima semana? ¿Cuánta unidad crees tú que hay para enfrentar este proceso? Yo tengo la sensación de que hay unidad, pero hay desarticulación. O sea, no hay todavía, no observo que haya efectivamente uno o varios líderes que convoquen a los otros, como no sea las decisiones por comité de partido político. Tengo clara la posición de la Democracia Cristiana, los 3 senadores que tiene la Democracia Cristiana ahí, pero no los veo aglutinados en torno al socialismo democrático, el Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, que ejerce un liderazgo muy importante. Yo creo que ahí es necesario efectivamente lograr un mayor espacio, que seguramente se va a dar de diálogo, porque además en el Senado tienen una muy buena dialogante, que es justamente la presidenta del Senado. Yo creo que Paulina Núñez tiene, y lo he dicho, la capacidad de interpelar, de hacer ver el rol que se le espera a quien cumple esa posición tan distinguida, de poder convocar las voluntades de todos los senadores, y va a permitir que sea a lo mejor un diálogo mucho más tranquilo del que uno observa en la Cámara de Diputados. Pero en lo estrictamente vinculado con la oposición, yo creo que efectivamente sería interesante que pudiera observarse a todos los actores teniendo una postura clara respecto de aquello que definitivamente se va a hacer un contrapeso contra propuestas para efecto de poder no solamente ganar la votación, porque en esto que tú tenías un entrevistado antes, el senador Calixto decía, esto no es solamente contar los votos, sino también ver qué es lo que se va a poder negociar correctamente en lo que son las legítimas aspiraciones de los ciudadanos que votaron mayoritariamente por este gobierno. Pero yo creo, insisto, que podemos introducir al proyecto modificaciones que efectivamente hagan, como decía Aldo, que no se gane solamente por un voto, sino que
haya un consenso generalizado de parte del Senado en torno a apoyar un proyecto de ley si esa es la voluntad de los Y parlamentarios. la senadora Núñez precisamente decía que este proyecto ojalá no se aprobara por un voto de diferencia solamente. Lo ha sino dicho con en una repetidas mayoría oportunidades y yo creo más que sostenida. esa labor que ella va a desempeñar en la tramitación va a Parece ser que va a muy ser importante importante, para sí. efectos de permitir que las partes conversen. Aldo. Sí, yo en la oposición, y creo que interpretar o entender cuando tú dices que tenga una mayor coordinación, lo que uno ve son distintas oposiciones. Eso es lo que uno... ¿En el Senado también? En el Senado también. Sí. Uno percibe esa lógica de que hay oposiciones que, o quizás en privado o en una situación, te dicen esto de que podrías avanzar en una materia, en otro hay mayores aprehensiones. Entonces, yo siento que esta lógica de calmar un poquito la discusión, de definir bien los objetivos, primero de las medidas, son 51, 52 medidas en total lo que tiene el proyecto, medidas independientes, y luego conciliarlas como un proyecto en todo y ver qué medidas eventualmente se pueden perfeccionar, qué medidas eventualmente se pueden sacar. O sea, me da la impresión que incluso ayer también en una entrevista el ministro Alvarado decía, hay situaciones o hay acciones o medidas o propuestas que pueden ser modificadas, que se pueden revisar. Eso implica tener una contraparte. Y ahí cuando tú decías, se necesitan 2 para bailar, bueno, aquí necesitamos al menos 33, 34 votos de los 50. No porque necesitas ese quórum, sino para darle a esto la fuerza suficiente de instalarlo como una política de Estado en el largo plazo en las medidas que correspondan. ¿Y tú crees que se podría replicar el espíritu de la reforma previsional en este caso? Porque el Partido Republicano en su momento fue súper crítico y de hecho no se sumaron al acuerdo previsional que se fraguó entre Chile Vamos y el socialismo democrático, básicamente en el gobierno anterior. ¿Hay agua para repetir algo de eso ahora? Mira, a mí me da... soy un optimista en esencia y hay varios actores que se repiten. Y varios actores, no solamente que se repiten, sino que hoy día tienen la conducción de este proceso, tanto en el Senado como en el gobierno. Y creo que también eso puede llamar a la actual oposición a sumarse en una lógica como esta. Que en Chile Vamos, tú decías, quien fue el gran negociador del tema de la reforma del sistema de pensiones fue el senador Galilea en su minuto, que era presidente de Renovación Nacional. Hoy día la presidenta del Senado es Paulina Núñez, que tiene una posición muy moderada. La bancada mayoritaria dentro del Senado es de Renovación Nacional. Luciano Cruzco, que también está en esa línea. Luciano Cruzco, que la gente de la UDI, Javier Macaya, me da la impresión, el senador Moreira como vicepresidente del Senado. Y por el otro lado tenemos el socialismo democrático que está muy bien articulado, en ese sentido, articulado en el sentido de representaciones. La senadora Bodanovich como presidenta del Partido Socialista, pero también el senador Castro, Juan Luis Castro, de Urresti, Espinosa. Me da la impresión que hay fuerza suficiente como para sentarse a trabajar un buen proyecto. No solamente sacar adelante el proyecto, que una cosa. Yo creo que hay que avanzar un poquito más de eso, de no solamente sacar el proyecto, sino que sacar un buen proyecto para darle estabilidad en las materias que nos interesan. Laura. Sí, yo tiendo a pensar lo mismo. Sería ideal que lo que pudiéramos observar en la prensa sean debates en torno a esto, qué cosas sacar, incluir, qué cosas mejora, en paralelo la vida y la inserción laboral de las mujeres, de los hombres, dan tranquilidad a las familias, más que afirmaciones como la que escuchamos el fin de semana de a mí no me han dado nada, todo lo negociaron con el otro senador, que yo creo que hace que en general se mantenga esta sensación de hastío. Uno dice, ¿cómo es posible que una persona públicamente diga que en definitiva su voto está en venta o está a cambio? Me parece que eso es súper delicado porque sigue deteriorando una política que ya se encuentra suficientemente deteriorada y que además no ayuda mucho su pasada por la Cámara de Diputados porque cuestiones de este tipo, agravio, levantar el tono de voz, yo creo que una gran cosa es que hayan personas más dialogantes en el Senado y que efectivamente se puede lograr un acuerdo que permita, y la disposición sobre todo del ministro Alvarado de poder hacer las adecuaciones necesarias sin que Hacienda tenga tanta injerencia, porque parece a la luz pública que Hacienda es más intransigente respecto de las medidas. Y me gustaría que este debate fuera más político. Ahora, de todas maneras, ¿al gobierno se le podría abrir un flanco por su derecha? El senador Kusanovich, por ejemplo, de Magallanes, la semana pasada dijo que él iba a votar en contra incluso de la idea de legislar.
y que esperaba que se pidieran disculpas públicas por el trato que se le ha dado a la región de Magallanes, en fin. O sea, está en una posición bien dura y pareciera que le molesta mucho que el gobierno negocie con la izquierda, así lo planteó el senador Kusanovich antes que con su propio sector. Y uno podría pensar que quizás Vanessa Kaiser pueda adoptar una línea parecida también en el Congreso. ¿Cómo, tú crees que se le puede abrir un flanco, Aldo, por ese lado? Siempre se puede. Estamos en política. Siempre puede pasar todo es posible. Estamos hablando de política. Yo te dije que soy un optimista en esencia, pero que las cosas se pueden entorpecer y pueden pasar desastres. Obviamente que siempre pueden pasar. Pero yo creo que aquí hay un, lo voy a poner de esta manera, hay un bien superior en que todos están de acuerdo. La forma quizás cambia, los matices quizás estás buscando alternativas, pero yo creo que es difícil que alguien se oponga de manera determinante, sobre todo por el costo político. Estoy pensando en este mundo, por el costo político que significa ir en contra de un gobierno que debiera ser su gobierno, en esa lógica. Estoy pensando en ese costo. Pero que las cosas pueden salir mal, obviamente que siempre pueden. Ahora, de todas maneras, hay que ver también el escenario para el oficialismo en función de los posibles desafueros. El senador Calisto va a enfrentar un proceso de ese tipo. La senadora Flores también está envuelta en una investigación judicial. Eso me imagino que es un escenario que el gobierno también debe ir incorporando en sus proyecciones, Laura, ¿no? Yo creo que lo tiene considerado, pero yo pondría el punto, más que los votos más o votos menos que le permiten ganar. Yo entiendo que esto es política y uno cuenta los votos, pero sería interesante, porque lo dijo la senadora Núñez, no se trata de ganar por un voto más, la idea es lograr efectivamente grandes consensos con senadores que llevan años, tienen experiencia y hay aportes que se pueden hacer. Yo concretamente desde lo que conozco, el senador Proboste, Buenchumilla, Flores, que pueden hacer aporte. Ahí ellos tienen claro qué propuestas hacer, lo mismo el socialismo democrático. Yo creo que este es un espacio para escuchar más y lograr que lo que tengamos no es una presión de guerrilla, una pelea de guerrillas con este conteo, sino que efectivamente la posibilidad de hacer modificaciones que en ciertas medidas hagan cargo de otras tantas reformas que han estado pendientes, y yo creo que todos estamos disponibles para ello. Por eso mencionaba el caso de la sala cuna, el derecho a sala cuna universal. Claro, como un tema en el que podría haber más afinidad. Oye, bien interesante, entonces nos quedamos atentos al mensaje del 1 de junio. Ahí el presidente Kast probablemente, volviendo al punto de conversación inicial, marcará algo el tono de lo que vendrá para esa negociación en el proyecto más importante que tiene el gobierno por delante. Aldo Casinelli y Laura Albornoz con nosotros. Gracias, Laura. Gracias, Aldo. Que tengan una muy buena semana. Gracias.